Muy buenas amigos y bienvenidos a las noticias más impactantes del momento. Como siempre, aquí estamos. Os voy a hacer una pregunta. ¿Conocéis el motor EM-Drive? Nosotros hemos hablado de él en más de una ocasión. Pero bueno, para los que no lo conozcan, os diré que es una especie de motor metálico acampanado, una especie de cilindro acampanado que funciona, la verdad, como un microondas, es decir, tiene un magnetrón. El funcionamiento de este motor estribaría en que la radiación de ese microondas, de ese magnetrón, entraría por la parte central de ese cilindro y sería dirigida hacia la parte de atrás de dicho cilindro, lo que provocaría una especie de impulso que, por cierto, se escapa a las leyes de la física. De hecho, los científicos afirman que es un motor imposible. Se salta las leyes de la física, en concreto las leyes que tienen que ver con el movimiento lineal. Según las hipótesis sobre este motor, si funciona realmente, podría acelerar una nave a una velocidad cercana a la de la luz. Todo esto sin consumir combustible y de manera eficiente. Esto podríamos decir que sería la era de unos nuevos motores, los motores EM-Drive, y también sería un gran paso para comenzar la era de los llamados motores Warp o motores de curvatura, que son motores que usan el espacio-tiempo para viajar a velocidades cercanas o incluso a velocidades ya no cercanas, sino muy parecidas a las de la luz. Bueno, os dejo aquí abajo un enlace por si queréis ver de qué se trata el motor EM-Drive de manera un poco más profunda, ¿no? La verdad es que yo lo he investigado y es bastante interesante todo el tema entramado de este motor y las pruebas que han hecho muchas personas, pruebas caseras que han hecho con este motor desde casa. La verdad es que es muy interesante investigarlo y es muy interesante observar en la dirección, ¿no?, de esta investigación. Como os digo, mucha gente, bueno, lo ha probado en casa, fabricando la campana esta de una forma un poco chapuza, pero lo cierto es que hay gente que ha detectado impulso. No saben dónde viene, pero han detectado impulso. Otras personas lo han hecho de manera, ya os digo, chapucera en casa y no han detectado nada. El caso es que la NASA, allí sí lo han hecho de forma profesional y en un principio sí que es verdad que afirmaron que no funcionaba, pero después afirmaron que sí y que no sabían por qué. Ahora creen que es el momento de dar un paso más y probarlo en el espacio. Una versión actual del motor imposible o motor de propulsión sin combustible EM-Drive, investigado y desarrollado por la NASA, será probado en el espacio exterior para comprobar su funcionamiento, según informan muchos medios, como por ejemplo Science Alert o Actualidad RT. Recordemos que el motor EM-Drive fue creado por el ingeniero británico Roger Sauer en 2006, y usa lo más parecido a un microondas con forma de campana para convertir directamente la energía eléctrica en empuje sin necesidad de expulsar ningún elemento propulsor. Algo que la física no apoya. El problema está en que el propulsor no utiliza ningún tipo de combustible ni tiene partes móviles. En ese sentido, sería sencillamente perfecto para la exploración espacial, si no fuera porque su funcionamiento contradice las leyes de la física, concretamente la ley de conservación del momento lineal. Ni siquiera el propio Sauer ha sido capaz de explicar los principios físicos de su motor. En un principio, este motor no arrojaba resultados convincentes, pero hace poco más de un año, la NASA anunciaba que funcionaba en vacío y que no sabían la verdadera razón. Si este motor funciona al final, se podría llegar a Marte en 2 meses y a la Luna en menos de 4 horas. Y bueno, definitivamente, si este motor funciona, podríamos decir que comienza, ¿no?,
la era de los motores sin propulsión. La pregunta del millón es, ¿les interesa a las grandes potencias y agencias espaciales divulgar, decir, contar que este motor funciona? Hay que tener en cuenta que si esto llega a desarrollarse y funciona, tendríamos un motor que incluso podría viajar a la velocidad de la luz. Eso significaría casi con total seguridad el comienzo de los viajes en el tiempo. La verdad es que es un tema, no diría interesante, diría demasiado interesante, y por eso os seguiremos informando de ello. Nos vemos en el siguiente videoprograma. Y bueno, como sabéis, seguiremos investigando si nos ocultan algo al respecto de todo este entramado, ¿no?, sobre estos motores del futuro, ya que sabemos que la prueba ha funcionado precisamente en vacío y debería también funcionar en el espacio. Por tanto, hay que fijarse bien si nos están contando la verdad, y hay que fijarse también en el resultado de esta prueba que van a hacer en el espacio. Sin más que decir, amigos, nos vemos en el siguiente programa de Noticias Asombrosas. Hasta luego.